APDH por invitarme a conducir este acto y pasaré el más desapercibido que pueda. Yo me llamo Juan Luis Sánchez, soy periodista, trabajo en el diario.es y igual que hace unos años, muy bien también acompañado y pasando un muy buen rato, así que guardo un muy buen recuerdo de esta entrega de premios. Recuerdo además, lo estábamos recordando antes, que había, entre otros muchos periodistas aquí, estaba Enrique Meneses, que recientemente pues, ha dejado de respirar con dificultad, aunque siempre nos da mucho oxígeno recordarle. Y yo creo que recuerdo suyo también por su lucha en favor de los derechos humanos, sobre todo en el conocimiento incansable de todo lo que se le pusiera por delante. Empezamos. Bueno, como sabéis perfectamente, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, conocida como APDH por todo el mundo, es la decana de las asociaciones de defensa de los derechos humanos en España. Se constituye en 1976 bajo la presidencia de Joaquín Ruiz Jiménez Aguilar. Es entonces cuando la oposición democrática a la dictadura comienza a salir de la clandestinidad. En aquella circunstancia de tránsito de la sociedad española, pues, hacia la libertad, hacia la democracia, la APDH impulsó el reconocimiento constitucional de los derechos civiles, de los derechos políticos, de los derechos económicos, de los derechos sociales, de los derechos culturales, muchas de las cosas que ahora damos por sentadas, aunque cada vez menos. En aquellos momentos se estrecharon fuertes lazos con organizaciones latinoamericanas denunciando la sistemática violación de derechos humanos que se estaban perpetrando bajo las dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay, y que había obligado al exilio a muchos de sus miembros. Durante los casi 36 años que se han transcurrido desde entonces, la APDH ha desarrollado su actividad en una amplísima variedad de proyectos, como por ejemplo la promoción del acceso a la justicia de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos, la protección de los derechos de la mujer, la defensa del derecho a emigrar, la reivindicación del carácter resocializador de los centros penitenciarios, la educación para los derechos humanos, o el enfoque de derechos en la cooperación para el desarrollo. Perú, Guatemala, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Palestina, el Sáhara. Son muchos los países sobre los que la difusión y protección de los derechos humanos ha sido objeto especial del trabajo y de la ilusión de esta asociación, que hoy nos ha invitado aquí a cenar y a pensar y a escuchar. Así que vamos con los premios, porque evidentemente sabéis, una actividad que se viene realizando con regularidad desde los comienzos de la asociación es la concesión de los premios Derechos Humanos. Con estos premios se pretende reconocer y estimular a aquellas personas, colectivos, organizaciones que hayan destacado en la difusión y en la defensa de los derechos humanos, de la paz, de la solidaridad, de la justicia, un montón de derechos y valores que compartimos los que estamos aquí. Y, bueno, por ejemplo, por recordar la última edición, pues se honraba con el Premio Nacional a Marcos Hanna, con el Internacional a Luz Estela Castro, con el de Periodismo Antonio Gala. Aquí nos reunimos para, precisamente, ver subir y escuchar a las personas que reciben el premio esta noche. No hay tensión, no hay emoción, porque sabemos quiénes son, así que la emoción la reservamos para escucharles, la emoción la reservamos para sus palabras. Vamos con todos vosotros, y además me consta que venís desde ámbitos muy diferentes relacionados con los valores que compartimos. Hay amigos de la asociación, hay representantes del Poder Judicial, catedráticos, juristas, representantes de asociaciones, de fundaciones, de movimientos de la sociedad civil, algunos periodistas. Bueno, pues con todos ellos y, por cierto, en nombre de la APDH también quiero remarcar de su parte el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Con todos ellos vamos a hacer la entrega de estos premios. La formalidad. Se procede ahora a la entrega de estos galardones, procediendo de conformidad con lo acordado por el jurado del premio que se reunió el pasado 20 de noviembre de 2012. El principio del acta dice que, tras la deliberación sobre los méritos de cada uno de los candidatos propuestos para los premios de esta nueva edición, se acuerda que sean concedidos a las siguientes personalidades destacadas en su lucha por la promoción y defensa de los derechos humanos. Empezamos por el Premio Nacional de Derechos Humanos 2012. Yo creo que fue como un par de meses, no, un mes y pico, como un mes y pico del 15M. Sería, pues, 13 se levantó la campana, sería el 10 y mucho, que la plataforma afectada por la hipoteca se presentó por primera vez en Madrid, porque
en otras ciudades ya lo habían hecho, en la puerta de casa de alguien para impedir que fuera desahuciada. Esos alguienes eran Anwar y Tatiana, que sobre todo Tatiana luego se ha metido hasta la coronilla en un montón de líos más, motivada por aquella ola de solidaridad que dio en su puerta. En aquella puerta había muchísima gente, yo recuerdo cubrirlo periodísticamente y allí conocer pues, a personas que hoy están sentadas allí que van a subir a recoger el premio. Después de aquel stop desahucio, de aquella paralización de desahucio, vinieron muchísimas más y por eso en la plataforma de afectados por la hipoteca recae hoy el Premio Nacional de Derechos Humanos, porque como dice el jurado, presenta un alto valor en la defensa de los derechos democráticos en pro de la justicia, de la igualdad, la dignidad de las personas. Porque en la plataforma de afectados por la hipoteca convergen muchos ciudadanos personalmente afectados, pero también un número de entidades representativas de la sociedad civil y del mundo del trabajo. Porque ha destacado particularmente su iniciativa legislativa popular, que deberá introducir al debate parlamentario de algunas modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las cuales ya cuentan con el apoyo de varios cientos de miles de firmas de ciudadanos conscientes con sus responsabilidades políticas, las de los ciudadanos. Por todas esas razones, por muchas más que todos conocéis, porque afortunadamente hemos conseguido que estén todos los días en los medios de comunicación y una de esas pequeñas barreras mediáticas que se ha conseguido romper, recoge el premio de la plataforma de afectados por la hipoteca en su nombre de Feli y Chema, en nombre de muchos más, va a entregar el premio Íñigo Gómez Berruezo de la Asociación de los Derechos Humanos de España. De Madrid, sino en la plataforma de todo el Estado. A mí me gustaría dedicarle este premio indudablemente a las 500 personas que han sufrido un desahucio diario, que es una de las formas más dramáticas que tiene la crisis de imagen de esta misma crisis, pero sobre todo me gustaría dedicárselo a las personas que cuando les notificaron su desahucio no vieron otra opción que acabar con su vida. Sobre todo para que esto sirva para animar a la gente durante la que hemos estado hablando de que el miedo no nos tiene que paralizar. Tenemos que saber que la calle tiene que seguir siendo la forma de respuesta y de acción para acabar con esto y con todos los recortes que nos están metiendo. Otros lucharon por lo que hemos conseguido y nos lo están arrebatando. Y desde luego una de las maneras más crueles es acabar con tu vivienda, pero más cruel aún es que quieran acabar con la vida de quienes han terminado con su vivienda. En nombre de todas estas personas, en nombre de todas las personas de la plataforma, en nombre de todas las personas del Estado, os agradecemos muchísimo este premio. Y además no quiero dejar pasar la ocasión para, aparte de agradeceros el premio, pediros que vuestro compromiso con nosotros este año tiene que ser muchísimo más todavía. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha aprobado cautelarmente una medida que además le tira de las orejas de manera muy seria al gobierno español, diciéndole que está jugando con los derechos humanos de las personas cuando les echa de su casa. Se ha paralizado un desahucio de una persona que además había ocupado la vivienda porque no tenía dónde vivir, y el desahucio era del IBIMA, una empresa además de la Administración Pública de la Comunidad de Madrid. Hemos empezado a hacer toda una campaña en todas las empresas municipales o de vivienda como el IBIMA de la Comunidad de Madrid, exigiendo que esos derechos humanos se cumplan. Y para eso es imprescindible vuestra colaboración y vuestra ayuda. Sois los garantes de que eso se lleve a cabo este año. Gracias. Buenas noches. El 15 de junio fue cuando se paró en Madrid el primer desahucio, el de Anwar y Tatiana, y que además dejaba claro que aquí hay culpables y víctimas, y que por mucho que nos empeñemos ni hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ni estamos en igualdad de condiciones con los bancos, ni mucho menos. A Anwar y Tatiana les habían concedido una hipoteca de 250.000 euros
por un piso infecto de 37 metros interior en el barrio de Tetuán, y además se lo habían concedido sin ninguna justificación de ingresos. No tenían nómina, no eran autónomos, se lo habían concedido porque sí. Como os digo, hay víctimas y hay culpables, y además ni siquiera el problema era de sobreproducción de la vivienda, ni donde se pretendía ganar dinero, era con las hipotecas en sí. Aquí lo que se había producido es una financiarización de la economía. Lo que le interesaba a los bancos es titulizar la deuda para desplazarla a la especulación financiera, porque han llegado a la conclusión de que para qué se van a molestar en explotarnos en las fábricas, que luego somos un coñazo, pues nos ponemos de huelga, de baja y esas cosas, si lo pueden hacer directamente comprando deuda soberana y especulando con la deuda. No me enrollo más, quiero agradeceros especialmente en nombre de los afectados. Yo perdí mi casa en octubre del año pasado. Mi caso es atípico y no doy pena porque yo soy afectado de conciencia, pero hay muchos afectados que no son de conciencia, y quiero pues agradeceros profundamente este reconocimiento y hacerle extensivo a más de 400.000 familias que ya se han quedado sin casa en este país y que son perseguidas con una deuda vitalicia, 1 millón de expedientes de ejecución hipotecaria de familias que van a ir a la calle próximamente, 12 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, porque el delito que han cometido los afectados por la hipoteca es ese, que les condenamos a estar por debajo del umbral de la pobreza. En fin, en definitiva, efectivamente estamos ante una vulneración flagrante de derechos humanos, incluso de derechos fundamentales recogidos en la Constitución, porque no solamente estamos hablando del derecho a la vivienda, estamos hablando de un derecho fundamental como el de la dignidad de la persona. ¿Dónde queda la dignidad y el desarrollo personal de una persona cuando los sacamos de sus casas a patadas? Y además de agradeceros mucho este premio en nombre de todos los afectados, este reconocimiento, quiero solidarizarme con vosotros y poner a la plataforma a vuestra disposición, porque tenemos mucho trabajo por delante. Estamos retrocediendo, no solamente no estamos avanzando en el respeto a los derechos humanos en este país, sino que estamos retrocediendo a una velocidad de vértigo, y además a los que levantamos la voz e intentamos denunciar que esto está siendo así, se nos está criminalizando sistemáticamente. Con lo cual, mi agradecimiento y mi solidaridad con vosotros desde todos esos afectados. Muchos de ellos van a dormir esta noche en la calle. Gracias. El Premio Internacional de Derechos Humanos 2012. Este año la APDHE ha querido reconocer a Fabián Sue Nguema Obono. Es abogado de Guinea Ecuatorial, fuertemente comprometido con la defensa de los derechos humanos en su país y que destaca por su apoyo a los presos políticos. Por citar algunas de sus acciones, la asociación quiere destacar la defensa de 14 ciudadanos bubis que fueron detenidos de forma irregular, encarcelados y sometidos a malos tratos. También ha intervenido en casos de refugiados políticos que han sido encarcelados y torturados tras haber sido secuestrados. Como consecuencia de sus críticas al gobierno de Guinea Ecuatorial por la vulneración de derechos humanos, por la persecución, por el hostigamiento de opositores al régimen, ha llegado a ser encarcelado y sometido a malos tratos en la prisión de Black Beach, uno de los peores centros penitenciarios del mundo. Entrega el premio Santiago Hondo, primo de Fabián, y Nuria García, de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Lo recoge Fabián, por favor. Me siento satisfecho. Lo primero que quiero señalar que ha sonado un nombre aquí, el de Joaquín Ruiz Jiménez. Si es el primer defensor del pueblo de España, este fue mi profesor. No sé. En este caso me siento como en casa. Si es así, pues les agradezco mucho. Primero señalar que estoy muy satisfecho. No sabía que mi labor se veía más allá del sitio donde lo estoy llevando a cabo.
Después, para la consecución, es decir, el otorgamiento de ese premio, quiero mencionar el nombre de Celestino Canvendó, que es mi compatriota. Ha hecho posible gracias a él se me ha otorgado el premio, porque no vive en Madrid, vive en Malawi, y es donde estoy llevando mis hazañas contra el poder. Y después agradecer a la asociación por haber apreciado, por haber detectado esa labor tan ardua que estoy llevando en unas condiciones tremendamente difíciles. Digo difíciles porque ustedes seguro que estarán informados de lo que acontece allá en un país donde fue, ese país que fue colonia española, hasta 1968. La labor es tan ardua que conlleva riesgos que pueden costar la vida. Y no sé, por pura vocación, les aseguro que estoy perfectamente determinado a llevar a cabo la labor de defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos guineanos. De tal suerte que muchas veces, ustedes saben que hay un partido que domina, el partido gubernamental. A mí me importa poco que haya sido uno del partido del gobierno o uno de la oposición y que haya sido torturado. Yo soy la primera persona que quiere ver en qué estado se ha quedado. Yo mismo he sido sometido a malos tratos, se me han torcido esos dos brazos de manera que no podía ni abrochar el botón. Otro me alimentaba, otro me bañaba en condiciones tremendamente duras, con todo el sol, poner pues mentolatum que quema la piel. Lo hemos tenido que superar, pero el tema no ha terminado. Y quiero señalar, aquí habrá un representante que tenga relación con un miembro del gobierno. Queremos que España tome carta en el asunto. Sabemos nosotros lo que tenemos que hacer, los guineanos, pero también España tiene su papel. Ese papel queremos que se tenga en cuenta que el tema guineano entre en la agenda del gobierno español. Eso es lo que estamos exigiendo. Todo lo demás lo pondremos nosotros. Una vez más, gracias a la asociación y estoy muy satisfecho. Premio a la periodista Teresa Aranguren. Coincidimos en una charla hace no mucho y parecía que teníamos planteamientos diferentes y que al final acabamos los dos muy cerquita y discutiendo con el público, que fue muy entretenido. Bueno, este premio se le concede por su profundo interés sobre el mundo árabe, por el que comenzó en el mundo del periodismo escribiendo reportajes y crónicas sobre campamentos palestinos. Tiene una intensa trayectoria de trabajo sobre el terreno, ha ofrecido siempre una información veraz en las zonas de conflicto donde se vulneraban los derechos de las personas. Por destacar algunos de sus trabajos más importantes, el jurado quiere señalar, por ejemplo, la cobertura en 1981 de la invasión de Israel sobre el Líbano, en la etapa más cruenta del conflicto, cuando los bombardeos destruyeron prácticamente la ciudad. Luego, entre 1986 y 1989, estuvo en la guerra de Irán-Irak, siendo la única mujer corresponsal de guerra en aquel conflicto bélico. Y en 1990 viajó a Amán y a Jerusalén para cubrir la guerra del Golfo. Al año siguiente informó sobre el conflicto de los Balcanes. Su innovadora y digna forma de trasladar la información a todos los medios nos enseñaron a mirar el mundo con una humildad, una humanidad sobre la tragedia hasta entonces desconocida, dice el jurado. Con ella pudimos ver que la guerra es una insuperable tragedia para la gente, mientras que para los estados es una poderosa fuente de beneficios. Por eso digo un montón de cosas más. Teresa Aranguren recoge el Premio de Periodismo y Derechos Humanos que entregarán el periodista palestino Mayet Divisi y Sagrario Lozada de la APDH. Por su valentía y por el honestidad. Esto es un arma. Es un arma. Hay que hacer pesas.
gracias a todos, muchísimas gracias a la Asociación Pro Derechos Humanos de España, no solo porque este premio, pues evidentemente es un honor para mí, sino también por la compañía en la que me habéis colocado, por estar junto a personas como Fabián, que sé que en su trabajo arriesga la vida y la integridad física, además de muchas otras cosas, cada día. Y de manera muy especial por estar premiada junto a la plataforma de afectados por la hipoteca, que considero que es el fenómeno social o el hecho más importante que ha sucedido en nuestro país en los últimos años. Y que ha tenido entre sus logros algo que ha mencionado antes nuestro presentador, que es que ha conseguido romper el muro del silencio o la no percepción mediática. Ese muro, y ahora hablo como periodista, creo que la obligación de los periodistas es intentar contar lo que pasa, intentar contar las cosas. Uno se puede equivocar en ese intento, pero tiene que hacer el esfuerzo de eso. Y uno de los riesgos del periodismo es que se quede atrapado en esta mecánica de las versiones de la realidad y olvide la realidad. Es decir, el periodismo declarativo, lo que dice el gobierno, lo que dice la oposición, lo que dice... ¿Y dónde están los hechos? ¿Dónde está lo que pasa? Bien, creo que la plataforma de afectados por la hipoteca ha forzado que la realidad llegue a los medios y de ahí a la política. Ha hecho que sea imposible no mirarlos. No mirar quizá el drama más atroz que está ocurriendo en nuestro país en mucho tiempo. Y aunque solo fuera por eso, creo que ya es importantísimo el trabajo que han hecho mucho más. Y en ese sentido, yo me siento muy honrada de que me hayáis colocado a su lado. Creo que no lo merezco, como ellos lo merecen, pero estoy muy honrada por eso. Porque creo que además, yo siempre lo digo, tengo una tendencia a la filosofía que no me puedo desprender de ella, lo que ha demostrado la plataforma es que la clave más importante de la capacidad de mejora y de evolución de los seres humanos como especie, lo que está enraizado en nuestra capacidad de evolución desde la época de la prehistoria, no es la competitividad, no es mirar al otro como un rival o como un enemigo, es la capacidad de colaboración, de cooperación, de sentir que el destino del otro es tu destino, de sentir el destino como algo común, colectivo. Y eso lo ha demostrado la plataforma en ese bellísimo ejercicio de solidaridad que hacen cada día y que nos ha puesto delante de los ojos, no solo como un gesto generoso, sino como un gesto eficaz, básicamente eficaz, que nos permite sobrevivir como grupo, como colectivo. Y eso es algo, y ahora voy un poco a mi trabajo profesional, que yo he tenido la suerte de percibir y de aprender en mi experiencia como periodista, que me dio la oportunidad desde hace muchos años de entrar en contacto con la sociedad palestina y con el pueblo palestino. Y por eso Magid Dissi, mi amigo Magid, yo quería que estuviera aquí también. Porque lo que yo he aprendido de la causa palestina es, aparte del sufrimiento, ser testigo de la injusticia, de la atrocidad, de los bombardeos, de los ataques, lo que he aprendido es que el valor o la capacidad de resistir, de no dejarse destruir, reside en la capacidad de tejer redes de solidaridad interna. El pueblo palestino habría desaparecido ya, si no fuese porque está íntima y profundamente interrelacionado entre sí. Porque nadie en Palestina, cuando le derriban su casa a los soldados israelíes, se queda en la puta calle, porque le recogerán sus primos o sus vecinos, o los, si ya también a los vecinos y a los primos les han demolido la casa, habrá alguien que le acoja, porque en Palestina no hay niños de la calle abandonados a su suerte, pese al estrangulamiento económico, a la acción constante de las intervenciones del ejército israelí. ¿Por qué? Porque entre la red, los vínculos, los lazos
de apoyo mutuo, de solidaridad interna, permiten que siga siendo un pueblo y un pueblo resistente. Y eso es lo que yo he aprendido en Palestina y me lo he encontrado aquí en mi país. Y hoy estoy encantada de tenerlos aquí y ahí. Gracias. Bueno, vamos a terminar con la mención honorífica Derechos Humanos 2012 que esta asociación, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, concede a los socios veteranos de la asociación. Porque no son pocos los socios que llevan colaborando con la Asociación Pro Derechos Humanos de España prácticamente desde que se constituyó. Y por eso se ha considerado muy merecido otorgar un reconocimiento a todos ellos por su trayectoria de dedicación, por su compromiso durante todos estos años. Un agradecimiento que se hace extensivo a todos los socios, porque sin ellos no sería posible avanzar en la protección de los derechos humanos, en la protección de las libertades fundamentales. En representación de todos los socios, con mención honorífica para aquellos que llevan más tiempo, va a recoger el premio un antiguo socio, Pedro Gabriel Rodríguez Medros, y entrega el premio a José Antonio Invernat, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Señor presidente, distinguidos premios nacional, internacional y de periodismo. Señores compañeros y compañeras, distinguidos invitados y señores miembros del jurado. A modo de introito, permítanme felicitar a los ya mencionados por el alto honor que han tenido en recibir el distinguido premio. En su día, al presidente de la asociación, con motivo de la convocatoria de los premios de Derechos Humanos 2012, le dirigí una carta en la que me gustaría reproducirla. Le decía: Ilustrísimo Señor, en mi condición de socio de la entidad que tan dignamente preside, aprovecho la oportunidad que me brinda la misiva que me ha dirigido con motivo de la convocatoria de los Premios de Derechos Humanos 2012 para atreverme a hacer la siguiente propuesta, en la seguridad que le dará buena acogida. Se trata de aprovechar la coyuntura del acto de reconocimiento especial a aquellas personas u organizaciones que con su esfuerzo y dedicación contribuyen de manera destacada a la promoción y protección de los derechos humanos. Y como colofón a mis palabras, dos reflexiones. Una, en la órbita de la paz en conflicto de Federico Mayor Zaragoza, con una invitación al cambio, y nos dice: es tiempo de dormir lo justo, de descansar lo imprescindible, es tiempo de madrugar, de emprender cada día los labios llenos de sonrisas, los cambios que parecen imposibles en albores de neblinas y de temor que ocultan los rumbos de mañana que soñamos para nuestros hijos. Es tiempo, pues, de alzarse y de no cejar. Es tiempo de amar cada instante de la vida. Por ello digo, y en mi humilde manera de pensar, que el problema que tenemos es de carácter político. Los viejos pensadores, Epicúreo, Séneca y también los aymares definían: pobre no es el que tiene poco, sino el que necesita infinitamente mucho. Y decía más: esta es una clave de carácter cultural. Entonces voy a saludar el esfuerzo y los acuerdos que se hagan, y lo voy a acompañar como gobernante. Sé que algunas cosas de lo que estoy diciendo rechinan, pero tenemos que darnos cuenta de que la crisis del agua y de la agresión al medio ambiente no es la causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado, y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Y estoy terminando. Pertenezco a un pequeño país muy bien dotado de recursos naturales para vivir. En mi país hay poco más de 3 millones de habitantes.
pero hay unos 13 millones de vacas, de las mejores del mundo, y unos 8 o 10 millones de estupendas ovejas. Mi país es exportador de comida, de lácteos, de carne, es una penillanura y casi el 90% de su territorio es aprovechable. Mis compañeros trabajadores lucharon mucho por las 8 horas de trabajo y ahora están consiguiendo las 6 horas. Pero el que tiene 6 horas se consigue 2 trabajos, por lo tanto trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que pagar una cantidad de cosas, la moto, el auto, cuotas, y cuando se quiere acordar es un viejo al que se le fue la vida. Y uno se hace esta pregunta: ¿ese es el destino de la vida humana? ¿Solamente consumir? Estas cosas que digo son muy elementales. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad. Tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor a la tierra, del cuidado a los hijos, junto a los amigos. Y tener, sí, lo elemental, precisamente porque es el tesoro más importante que tenemos. Cuando luchamos por el medio ambiente, tenemos que recordar que el primer elemento del medio ambiente se llama felicidad humana. Muchas gracias por la mirada. Buenas noches. Unas brevísimas palabras para despedirnos. Agradecer a todos la presencia en esta concesión, otorgación de los premios de la Asociación por Derechos Humanos, y únicamente una pequeña referencia a esos premios. En primer lugar, en lo que se refiere al tema de los desahucios, decir que la Constitución y la Declaración de Derechos Humanos hablan del derecho a una vivienda digna. Los poderes públicos tienen obligación de que a los ciudadanos no se cometan los atropellos que hemos visto en la sociedad española, desahuciándolos de sus viviendas. El derecho a una vivienda digna es un derecho constitucional, y lo que sucede es que hay una lectura de esa Constitución con una letra pequeña e invisible que dice que tienen derecho los ciudadanos a la vivienda si eso no es entorpecido por los intereses económicos y por la presión de los deudores. En segundo lugar, quiero señalar que estamos muy satisfechos con el premio dado a un defensor de derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Guinea es un país que estaba en el punto de mira de las organizaciones internacionales de derechos humanos, pero cuando apareció el petróleo se pasó a ser considerado como un socio respetable de la comunidad internacional. La riqueza que produce el petróleo en Guinea es apropiada en un 90% por la familia del gobernante y de su corte. Es un tema olvidado, el de los derechos humanos, porque el gran problema de los derechos humanos es que quedan en un puesto subsidiario, subordinado, cuando hay otros intereses estratégicos geopolíticos más importantes. Por último, señalar que el premio que hemos dado a Teresa Gambure, enormemente merecido, es una colaboradora con la Asociación de Derechos Humanos. Ella ha señalado la causa palestina, también la causa saharaui. Son dos temas, la colonización del Sáhara y la colonización de Palestina es un anacronismo en el campo del derecho internacional de los derechos humanos. Ha pasado la época de ocupar países por la fuerza, y esta causa tiene también unos encubridores que son los regímenes democráticos, que consideran un aliado tanto a Marruecos como a Israel, y que entonces tienen unos intereses distintos de lo que es el derecho de autodeterminación, que en este caso sí que es cierto, del pueblo palestino y del pueblo saharaui. Y por último, recordar la presencia entre nosotros de un representante de los socios. La asociación ha vivido siempre la precariedad, pero gracias al apoyo de los socios y de algunas subvenciones que no son subvenciones nunca relevantes, pero que agradecemos, y agradecemos también a todos los socios su trabajo, su apoyo, y que consideran que la Asociación por Derechos Humanos es una asociación que merece que exista y que siga existiendo. Gracias entonces a los premiados, y gracias a todos los que habéis estado aquí para acompañarnos.